por estar con cada uno de ustedes en esta mañana, a punto de abrir el libro más importante y trascendente en la historia de toda la raza humana. Ahora, ¿por qué es el libro más importante de toda la raza humana? Porque es el libro que más ha salvado y transformado vidas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Este libro es la palabra inerrante, infalible, poderosa, suficiente, autoritativa de Dios. Así que tenemos que tener en alta estima a las Escrituras, porque son la palabra inspirada de Dios. Este debe ser nuestro libro. Debemos amarlo, practicarlo y proclamarlo todos los días de nuestra vida hasta nuestra muerte. Quiero, hermanos, que en esta mañana me acompañen a orar por la predicación que hoy se va a estar exponiendo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos profundamente, Señor, por todas las inagotables bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el gran Dios supremo, soberano y creador de todo el universo. Nos rendimos ante ti, Señor, reconociendo que solo somos polvo cósmico ante el gran Dios del universo. Señor, gracias porque nos has creado para tu gloria, nos has creado por tu causa, para tu deleite, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros en esta mañana, a que podamos aprender de tu palabra, que tu palabra penetre en nuestros corazones y que nos haga cada vez más santos, más puros, más apasionados por tu gloria, que crezcamos espiritualmente, que maduremos a través del conocimiento y práctica de tu verdad eterna. Señor, gracias porque tenemos esta revelación completa, autoritativa y suficiente. Ayúdanos a amar este libro, a vivir todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es una vida que concuerda con nuestro llamado celestial. Y vamos a estar en los textos de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2. Lo voy a leer en una traducción viviente, pero lo voy a estar explicando desde la Reina Valera. Dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas con amor. Vamos a ver también qué es el 4. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. En estos textos aprenderemos dos cualidades de alguien que ha sido llamado a la salvación. Hoy aprenderemos dos cualidades de alguien que ha sido llamado a la salvación. En primer lugar, el llamado celestial, y en segundo lugar, las características de aquellos que viven de acuerdo a su llamado celestial. Entonces, en primer lugar, el llamado celestial. Pablo comienza con esa palabra que dice yo pues. Esta palabra marca la transición de doctrina a deber, de principio a práctica, de posición a conducta. Esta es la metodología típica de Pablo
Entonces, el llamado de Dios para el creyente, el llamado de Dios para nosotros en la relación tiene un alto precio. Mantenerse fiel al Señor nos costará todo. Y dice Pablo, yo pues preso en el Señor. Al mencionar de nuevo su encarcelamiento, como lo habíamos visto ya en el capítulo 3, versículo 1, Pablo recuerda con ternura a los creyentes en Éfeso que andar con fidelidad en la vida cristiana puede resultar costoso y que él había pagado un alto precio en su vida personal a causa de su obediencia al Señor. Pablo no solo esta vez había estado encarcelado, sino por su fidelidad al Señor. Si recordamos en Hechos 16, él y Silas habían sido primeramente lapidados y después encarcelados por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, solo se me viene a la mente de Juan Bunyan. Él fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. Y a él le dijeron que si él dejaba de predicar la palabra de Dios, podía salir de la cárcel. Pero él prefirió estar en la cárcel en vez de dejar de predicar la palabra de Dios. Y ahí fue donde escribió varios de sus libros, por ejemplo, El progreso de Pergamino. Vemos a Martín Lutero, que también se le invitó a que él viniera y se retractara de sus 95 tesis, se retractara de todo lo que había escrito. Pero no, él estaba preso por la palabra suficiente y autoritativa de Dios. Y él se mantuvo firme al Señor, sabiendo que le podía costar la vida. Mantenerse fiel al Señor nos costará todo. Hermanos, como cristianos debemos vivir una vida de fidelidad, una vida firme en la verdad de Dios y en Dios mismo. No podemos vivir de otra forma, no podemos vivir de otra manera que no sea de acuerdo a la posición espiritual y privilegiada que tenemos en Dios. Por eso Pablo viene y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, le dice a la iglesia de Éfeso. En este contexto, escúcheme, se refiere a algo que se implora o suplica. Pablo les está suplicando, pero esta súplica, escúcheme, contiene el énfasis de un mandamiento a andar como es digno de su llamado celestial. Este es el llamado más grande que podemos recibir en nuestra existencia. Es el llamado que proviene de Dios, que viene de Dios para nosotros. Por eso Pablo viene y les ruega, les suplica, con un énfasis de mandamiento, andar como es digno de su llamado divino o celestial. Por ruego dice que andéis. Ahora, la noción de andar se emplea en el Nuevo Testamento a la conducta diaria o al estilo de vida del cristiano. Esta frase, hermanos, esta frase introduce el tema para los últimos 3 capítulos. Por ejemplo, en los primeros 16 versículos hace énfasis en la unidad, y en el resto del capítulo en el carácter único del andar cristiano. En los capítulos 5 y 6 recalca la pureza, la sabiduría, el control del espíritu, las manifestaciones familiares de ese control y la guerra espiritual del andar cristiano. Por eso dice, os ruego que andéis por lo que es digno. Ahora, la palabra digno tiene en su raíz el significado de equilibrar la balanza, de asegurar que lo que haya a un lado de la balanza sea igual en peso a lo que se coloca al otro lado. Por extensión, la palabra llegó a ser aplicada a cualquier cosa de la cual se esperaba que correspondiera con otra. Una persona digna de su paga era aquella cuyo trabajo del día correspondía con el salario por un día de trabajo. El creyente que anda como es digno de la vocación o que ha sido llamado es aquel cuya vida diaria
corresponde con su elevada posición como hijo de Dios y como coheredero con Jesucristo. Se caracteriza porque su vida práctica concuerda con su posición espiritual. Esta palabra transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo, que es lo que Pablo está diciendo en este texto. Ahora, hoy en día hay muchas personas en el mundo que se autoproclaman cristianos, se autoproclaman creyentes. Y tú les preguntas, ¿eres cristiano? Y ellos dicen, sí, soy cristiano, porque creo en Jesús, asisto a la iglesia, soy cristiano. Pero después ves su vida y te das cuenta de que su vida está diciendo todo lo contrario, de que realmente no es algo, de que realmente no es cristiano, de que realmente no está viviendo de acuerdo a la posición espiritual que está diciendo que tiene. Por eso Pablo les ruega a los efesios que anden como es digno de la vocación con que han sido, que vivan de acuerdo a ese llamado divino, ese llamado celestial, a ese llamado irresistible, ese llamado eficaz que viene de Dios. Por eso Pablo les suplica a esos creyentes que vivan de esta forma, que su estilo de vida concuerde con su posición espiritual. No podemos vivir como nosotros queremos vivir. Debemos vivir como Dios nos manda a vivir. Esa es la realidad del cristianismo. Los cristianos viven vidas sometidas a Dios. Viven vidas que reflejan el carácter de su Salvador. Viven vidas que brillan, que muestran la gloria del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Es poder. El Evangelio es eficaz. El Evangelio transforma. El Evangelio no puede fallar. Cuando hace una obra en el interior del ser humano, cuando el ser humano es transformado por la verdad de Dios, su vida cambia. No puedes ser el mismo. Después que has sido llamado, no vas a ser el mismo. Todo va a cambiar. Y después dice, de la vocación con que fuiste llamados. Hermanos, es importante que se trajeron sus cuadernos de notas, puedan tomar notas. De la vocación con que fuiste llamados. Esto se refiere al llamado soberano de Dios en la salvación. Este llamado irresistible o eficaz es hecho por Dios, como lo vemos en Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo, cuando habla del llamamiento divino, tiene en mente este llamado eficaz, este llamado que no falla, que es la regeneración por la cual Dios invita soberanamente al pecador a salir de la muerte espiritual para entrar a la vida espiritual. De hecho, cuando los epístolas del Nuevo Testamento hablan del llamamiento divino, en todos los casos se refiere a este llamamiento interno, a este llamamiento eficaz. Sin lugar a dudas, los evangelios hablan de otro llamamiento que se suele denominar el llamado externo, el llamado general o el llamamiento del evangelio. Esto alude a la proclamación del mismo, por el cual todos los pecadores son invitados a arrepentirse de su pecado y a confiar en Cristo para salvación. Entonces, en primer lugar, el llamado interno, que es el que Dios hace del corazón mismo del ser humano. Dios los pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y el llamado externo, que es la proclamación del Evangelio, quiero decir eso, ese Evangelio que se nos ha predicado, que se nos ha hablado y que muchas veces antes de venir a Cristo nosotros rechazamos. Ahora, el llamado interno no puede ser
el cual no puede ver ni entrar en el reino de Dios, como vemos en Juan 3:3. Es importante recalcar, hermanos, que para entrar al cielo tienes que haber nacido, tienes que haber sido regenerado por Dios para entrar al reino de los cielos. Si no has sido regenerado, si no has nacido de nuevo, no podrás entrar ni ver el reino de Dios. Es importante ver que la vida espiritual viene a través de la unión con Cristo. En Efesios 5 dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Todo ser humano, a excepción de Cristo, ha nacido espiritualmente muerto, ha sido separado espiritualmente de Dios por causa de su pecado. Ese pecado manifiesta la incapacidad total del ser humano para buscar a Dios o para amar las cosas de Dios. El ser humano jamás buscará y obedecerá a Dios hasta que una obra regeneradora sea hecha en su interior. Antes de que nosotros fuéramos regenerados, no amábamos a Dios, no buscábamos a Dios, no buscábamos hacer la voluntad de Dios, pero una vez que somos regenerados, amamos a Dios, amamos las cosas de Dios, seguimos a Dios, obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque en la regeneración, cuando Dios nos da una nueva vida, Él nos capacita para amar lo que antes odiábamos, nos capacita para seguir a nuestro Salvador, para poner nuestra confianza en Cristo, para arrepentirnos de nuestro pecado. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Dios es el que lleva a los pecadores a la vida, quien es Jesucristo, el cual los resucitará en el día final. Es importante que nosotros podamos ver que este llamado es el llamado más grande y más importante para los humanos. Una persona muerta no puede hacer absolutamente nada para obtener esta vida espiritual. Todos recordamos esa historia, y ya la hemos mencionado, la historia de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto. Él estaba ahí muerto y Jesús viene y resucita a Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera. Ahora, Lázaro estaba muerto. Él no hizo nada para resucitar. Él no participó con Cristo en su resurrección. No, Cristo lo resucita. Y una vez que Lázaro, el resucitado entre los muertos, él obedece a la voz de Cristo. Entonces es importante ver eso, ver en cómo nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para obtener esa vida espiritual. Nosotros no participamos en esta obra regeneradora, porque esta obra es una obra monergista. ¿Qué significa eso? La palabra mono significa solo, y energeo, donde proviene la palabra energía, eso significa que solo es Dios quien hace la obra de regeneración en el ser humano. Es una obra monergista, no sinergista. El sinergismo es término enfatiza que son 2 energías o personas trabajando en la salvación. Esto quiere decir que Dios y el ser humano trabajaron juntos en la salvación, algo que es completamente incorrecto, porque como vimos, el ser humano está muerto espiritualmente, está incapacitado totalmente y no podía hacer nada, absolutamente nada, para obtener esta vida espiritual. Entonces, esta es una obra monergista, es hecha por Dios y solo Dios.
Ahora, si nosotros vamos y miramos los elementos de la salvación, estaba enseñando esto en varias escuelas y los niños han tenido que memorizar esos elementos. Por ejemplo, si nosotros miramos la elección, ¿quién tiene la iniciativa en la salvación? Es Dios. Si nosotros miramos el llamamiento eficaz, ¿quién es el que llama al pecador? Es Dios. ¿Quién es el que lo pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual? Es Dios. Ahora, si nosotros miramos en la conversión, la fe y el arrepentimiento, ¿de dónde proviene esa fe y ese arrepentimiento? De Dios. Es un regalo de Dios. Ahora, si nosotros miramos la justificación, ¿quién es el que nos declara justos? Es Dios. Si nosotros miramos la adopción, ¿quién es que nos adopta? Dios. Si nosotros miramos la santificación, ¿quién es el que nos santifica a través de su verdad? Es Dios. Si nosotros miramos claramente la perseverancia de los santos o la preservación de los santos, como es mejor llamarlo, ¿quién es el que preserva al creyente toda su vida hasta el final de la glorificación? ¿Quién es? Es Dios. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la completará hasta el día de Jesucristo. Así que sí perseveraremos porque Dios nos ha preservado hasta el día final. No por nuestras fuerzas. Y si miramos la glorificación, ¿quién es que nos glorifica? Es Dios. Entonces la salvación viene de Dios, es de Dios. Esta obra es hecha por Dios. No tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos, de qué sentirnos orgullosos, porque todo proviene de Dios. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Ahora, hay una pregunta que muchos se han hecho, que es primero, ¿la regeneración o la fe en el momento de la salvación? Ahora, voy a responder esta pregunta citando Efesios 2:5. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. ¿Un muerto puede hacer algo para salvarse? Nada. Entonces, primero recibimos la regeneración, primero recibimos vida espiritual y después recibimos la fe y el arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Ahora, si nosotros venimos y creemos lo que los arminianos creen, que primero es la fe, ahora esto distorsiona todo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la fe proviene de nosotros, que viene de nosotros, entonces tendríamos de qué gloriarnos en la salvación. Tendríamos que decir, Señor, yo participé contigo en la salvación. Señor, era mi fe. Entonces tendríamos algo de qué gloriarnos, pero no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos, porque la salvación, la regeneración viene de Dios, la fe viene de Dios, es un regalo de Dios, el arrepentimiento es un regalo de Dios. No tenemos nada de qué gloriarnos. Al final de la historia, el único que se llevará toda la gloria por nuestra salvación es el gran Dios supremo y soberano del universo. El único. Ahora, para ir interesando en este punto, alguien que ha sido regenerado, alguien que ha nacido de nuevo, tendrá una pasión por el fruto por practicar el fruto del Espíritu Santo. Todos, la mayoría de aquí conocemos cuál es el fruto del Espíritu Santo, como leemos en Gálatas: el amor, la bondad, la paciencia, el gozo, la fe, la mansedumbre. Todos sabemos que esto es una evidencia de que hemos sido salvos. Es una evidencia de que tenemos vida espiritual. ¿Por qué? Porque practicamos el fruto del Espíritu Santo. Debemos buscar, practicar continuamente este fruto. Y después vemos a Pablo aquí mostrando las características de aquellos que viven de acuerdo a su llamado celestial.
Lo vemos en el versículo 2. Mira, la humildad, en primer lugar, vemos la humildad. Vamos a explicar estas cuatro características de alguien que vive de acuerdo a su llamado celestial. Estas características de las cuales toda la humildad es el fundamento, conforman una progresión en la que el ejercicio genuino de una de ellas conduce al ejercicio de la que sigue. Por ejemplo, si eres humilde, vas a ser manso. Si eres manso, vas a tener paciencia. Si tienes paciencia, también vas a tener amor. Entonces, la humildad es una palabra compuesta con el significado literal de pensar o juzgar con docilidad. De ahí la idea sea tener una mente dócil y humilde. La humildad es la virtud cristiana más fundamental. No podemos siquiera empezar a agradar a Dios sin humildad, así como nuestro Señor no pudo haber agradado a su Padre de forma voluntaria si no hubiera hecho esto. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7 al 8. Ahora, hermanos, he predicado estos textos en varias ocasiones y aún sigo impresionado por la profundidad de la humildad y humillación de Cristo. Cuando hablamos de la humillación de Cristo que manifiesta su humildad en Filipenses 2:7 al 8, escuchen bien de quién estamos hablando. No estamos hablando de un rey cualquiera, no estamos hablando de una persona cualquiera, no. Estamos hablando del gran Dios supremo, soberano, omnipotente. Estamos hablando del gran Dios. Él se humilló a sí mismo, descendió a esta tierra y tomó una forma humana perfecta. Él vino y nació en un pesebre, no nació en un palacio, no nació en el lugar más privilegiado del mundo, nació en un pesebre. Pero el que nació en este pesebre, escúcheme, no era cualquiera, era el Rey Supremo del universo. No me dejan impresionar la profundidad de la humillación de Cristo. Cristo se humilló de una manera tan grande y profunda al venir a esta tierra. Y no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo sirvió, nos sirvió. Cristo es el ejemplo máximo de la humildad. Recuerda la historia, creo que todos recuerdan esta historia, cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Y Pedro viene y dice, no, él no quería que Cristo, porque Pedro sabía que era Cristo. Dice, no quería. Pero dice, no tendrás heredado parte de mi reino. Bueno, ahí se aceptó. Y vemos claramente que se dejó lavar los pies. Pero Pedro sabía que era Cristo, por eso no quería dejar de lavar los pies, porque sabía que él era el Hijo de Dios, que él era Dios mismo. Y él humildemente viene y lava los pies de sus discípulos para dejarlos un ejemplo. Como decía el doctor José Grauman, entre más autoridad tienes, más pies debes lavar. No importa cuántos títulos tengas, no importa qué posición tengas, si eres un cristiano, debes humillarte bajo la poderosa mano de Dios y debes vivir una vida en humildad, nunca creyéndote más que los otros, nunca creyendo que estás superior a los otros. No, eso no es humildad, eso es orgullo. El orgullo es todo lo contrario a la humildad. Hermanos, la humildad es muy ocurridiza, porque si uno se enfoca demasiado en ella, también, escúchame, puede convertirse en orgullo.
La humildad es una virtud que debe procurarse siempre y alargarse y alejarse nunca. Porque si uno alega tenerla es porque ya la perdió. Solo Jesucristo pudo afirmar con tal humildad y justificación acerca de sí mismo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 12:29. Hermanos, debemos vivir en humildad. La humildad es la voluntaria sumisión ante Dios, porque es un mandato al que respondemos. Es voluntaria, ya que humillarse es un llamado. Dios dice: humillados delante del Señor, nos dice Santiago 4:10. Como había mencionado, humillados bajo la poderosa mano de Dios, decía Pedro en 1 Pedro 5:6. Ahora, la humildad manifiesta dos cosas. En primer lugar, dependencia de Dios. La verdadera humildad, por su misma naturaleza, escuchen bien, no se atreve a vivir sin la gracia de Dios, y mucho menos se jacta de sus logros. Al considerar su frágil condición, el humilde sabe que necesita el poder divino y lo procura con desesperación. La humildad reconoce su profunda necesidad y dependencia de Dios. Al contemplar lo que tiene, sabe que la única fuente de su bien es su Señor y Salvador. Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la gracia infinita, inagotable de Dios. Así es. Debemos depender de este gran Dios. Debemos vivir en su misión. Y también alguien humilde, escuchen bien, alguien humilde tiene un deseo de glorificarlo. La humildad está abrumada por la misericordia que ha recibido. Y lo que más procura es reconocer a Dios en todos sus caminos. Su mayor anhelo, el mayor anhelo de alguien que tiene humildad, es glorificar a su Creador y Salvador. Nunca busca robarle la gloria a Dios. No, teme robarle la gloria a Dios. Entonces vemos claramente a alguien humilde depende de Dios. Reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, que la fuente de su bien es Dios, y tiene una pasión, un deseo de glorificarlo a través de cada área de su vida. Alguien humilde siempre buscará también ver por los otros. No vivirá una vida egocéntrica, vivirá una vida de servicio y de amor a su prójimo. No vivirá pensando solo en él, vivirá pensando en el bien de los demás. Esto muestra humildad. Hermanos, que el Señor nos conceda un corazón humilde, que vivamos vidas humilladas bajo la poderosa mano de Dios. Que no seamos, hermanos, como Nabucodonosor. Nabucodonosor era alguien orgulloso, pero Dios tuvo que humillarlo. Y al final él reconoció quién era el rey, quién era el Dios. Entonces, hermanos, vivamos vidas humildes y agradables a Dios. Y en segundo lugar, la segunda característica es la mansedumbre. La humildad siempre produce mansedumbre. Este término, muchos diccionarios lo definen como timidez o una deficiencia de ímpetu o espíritu. Pero escuchen bien, hermano, tal definición está mal. Está muy lejos del significado bíblico de la mansedumbre. La palabra aquí, praotes, que se traduce en mansedumbre,
se refiere a un espíritu afable y controlado, lo opuesto a toda actitud negativa y virulenta. Alguien manso no va a buscar pelear, claramente. No va a buscar, no se va a vengar, no va a tener una reacción violenta. Jesús dijo: bienaventurados los mansos, en Mateo 5:5, y también se describió como alguien manso y humilde de corazón. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, también como vemos en Gálatas 5:23, y debería caracterizar a todo hijo de Dios. Ahora, el significado de mansedumbre no tiene que ver en absoluto con debilidad, timidez, indiferencia o cobardía. No, se empleaba, escúcheme, se empleaba para ayudar a vivir a animales salvajes que habían sido domesticados, en especial a caballos que tenían que ser doblegados y entrenados. Ahora, un animal así todavía conserva su fortaleza y brío, pero su voluntad está bajo el control de su dueño. Igual, un león domado sigue siendo potente, sigue siendo fuerte, pero está bajo el control de su adiestrador. Ahora, los caballos pueden galopear con la misma velocidad, pero solo lo hacen en el momento y en el lugar en que su dueño le ordena correr. Entonces, estos animales están bajo el control de su dueño, tanto el caballo como el animal. Entonces, la mansedumbre, esta es la definición correcta. La mansedumbre es poder bajo control. ¿Ya lo vieron? La mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre bíblica es poder bajo el control del gran Dios soberano. Una persona mansa es tranquila, es discreta, apaciguadora y de buenas maneras. Además, nunca es negativa, nunca es defensiva. Cuando los soldados llegaron para arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué fue lo que sucedió? Pedro vino y sacó su espada para defender a su Señor. Y Jesús le dijo: ¿acaso no piensas que puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Lo vemos en Mateo 26:53. Aún en su humanidad, Jesús, escuchen bien, tenía acceso a poder infinito que habría podido utilizar en cualquier momento para su propia defensa. Él no necesitaba de Pedro para que lo defendiera. Él podía pedir a sus ángeles que ellos lo podían defender. Entonces Jesús siempre tuvo acceso a poder infinito, pero Él no quiso utilizarlo. Él se rehusó a utilizar ese poder divino para cualquier cosa que no fuese a la obediencia total de su Padre. Esta es la imagen suprema y perfecta de la mansedumbre: poder bajo control. Moisés se describe como un varón manso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No obstante, confrontó sin temor a Faraón en el nombre del Señor. Vemos en Éxodo 5:12. Confrontó con enojo a Israel de su rebelión y idolatría. En todo, la confianza de Moisés no se basaba en sí mismo, sino en el carácter y en las promesas del Señor. Ahora, hermanos, la marca distintiva de la mansedumbre de Moisés era esta: fue que él mismo era como nada y que Dios lo era todo. ¿Escucharon bien? Esa era la marca de Moisés. Era que él era como nada y Dios era todo. Por otra parte, la persona mansa también está en capacidad de actuar con justo enojo cuando la palabra, escúchenme, cuando la palabra y el nombre de Dios son vituperados. Como Jesús lo hizo cuando la casa de su padre estaba siendo utilizada como cueva de ladrones. Él utilizó la fuerza física para sacar de allí a los transgresores. Como Pablo afirma más adelante en esta carta, es posible enojarse sin pecar. Por eso dice: airaos, dice,
pero no pequéis. Al igual que el Señor mismo, la persona mansa no maldice a quienes lo maldicen. Cuando la persona mansa se enoja, su enardecimiento, su enojo se da ante aquello que afrenta a Dios o es perjudicial para otros, no a causa de lo que le afecte en lo personal. Además, su enojo es controlado y dirigido con precisión. No se trata de una explosión abrupta o arbitraria que afecte a cualquiera que esté cerca. Es importante recalcar eso. Una de las marcas distintivas de la mansedumbre verdadera es el autocontrol. Las personas que se enojan con cualquier molestia o inconveniente que les afecta no saben nada de mansedumbre. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, como leemos en Proverbios 16:32. Otras marcas de mansedumbre ya no es una son la ira de todo vituperio contra el nombre o la obra de Dios, y la ausencia de ira cuando nosotros mismos somos lastimados o criticados. Es importante notar eso. Cuando nosotros nos enojamos, personas mansas que se enojan, no se enojan por lo que le han hecho a él, o lo que nos han hecho lo personal. No. Nos podemos enojar en el sentido de que alguien esté insultando la palabra de Dios, de que alguien esté vituperando la palabra de Dios. Entonces nosotros nos podemos enojar en ese sentido. Por ejemplo, cuando alguien está enseñando algo que es una mentira, no podemos venir y sentirnos cómodos de saber que esta persona está enseñando una mentira. Claramente nosotros tenemos un justo enojo, no un enojo descontrolado, no un enojo abrupto, no, sino un enojo controlado y dirigido hacia la ofensa que se está haciendo a Dios, no a nosotros, sino a Dios, a su nombre. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es poder bajo control. La paciencia. Una tercera actitud que caracteriza el andar del cristiano es la paciencia, que es producto de la humildad y la mansedumbre. Macrotumia, en griego, paciencia, tiene el significado literal de aguante y se traduce algunas veces como resistencia. La persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Abraham recibió la promesa de Dios, pero tuvo que esperar muchos años para recibir su cumplimiento. Dice, y habiendo esperado con paciencia, nos dice el escritor de Hebreos, alcanzó la promesa. Dios le dijo a Noé que construyera un arca en un sitio desértico y alejado de cualquier masa de agua, antes que hubiera caído la primera lluvia sobre la tierra. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Noé? 120 años. Trabajó y predicó a sus vecinos acerca del juicio venidero. Imagínate, nosotros solo esperamos 2 años, tal vez, o esperamos 3 años por algo que se nos ha prometido, pero nosotros estamos impacientes. Ya queremos recibir todo rápido. Pero imagínate, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? 120 años. Eso es algo que yo creo que ninguno de nosotros va a llegar a experimentar. Ese montón de años, esa paciencia tan grande. Pablo estuvo dispuesto a soportar cualquier penalidad, aflicción o burla o persecución con el objeto de servir con paciencia a su Señor. Dice Pablo, ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto, dice Pablo, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Hechos 21:13. Un hombre, un apellido Stanley, fue a África en 1871 para encontrarse con David Livingstone y elaborar un informe sobre su actividad, para lo cual pasó varios meses en compañía del misionero y observando con detalle al hombre y su obra.
Livingstone nunca le habló a Stanley sobre asuntos espirituales. Pero escuche bien, la compasión amorosa y paciente de Livingstone hacia los africanos estaba más allá de la capacidad o comprensión de Stanley, quien no podía entender cómo podía este misionero dirigir tal amor hacia la gente pagana y atrasada entre quienes habían ministrado por tanto tiempo. Livingstone literalmente gastó todas sus energías en su servicio incansable hacia los que tenían que amar por otra razón que no fuera el amor que se tenía por Cristo. Stanley escribió en su diario: al ver con qué paciencia infatigable y celo inquebrantable servía a aquellos hijos del África ya librados por el Evangelio. Dice: me convertí en cristiano a su lado, aunque jamás he pedido una palabra al respecto. El testimonio del amor, de la paciencia y del servicio de este hombre lo llevó a la conversión a este otro. Aristóteles dijo que la virtud griega más grande era rehusarse a tolerar cualquier insulto y juicio. Claramente, esto es algo incorrecto. Ese no es el camino de Dios para su pueblo. El santo, paciente, acepta todo lo que las otras personas le hagan. Y los cristianos deben ser pacientes para con todos. 1 Tesalonicenses 5:14. Aún aquellos que ponen a prueba su paciencia hasta el límite, el cristiano es paciente con quienes calumnian y cuestionan sus motivos para servirse. Es cierto, hermanos, he tenido que convivir con muchas personas a través de mi vida, y en serio, ha habido personas que han llevado la paciencia hasta el límite. Hay personas que son difíciles de tratar, pero debemos ser pacientes, amorosos con ellos, y debemos servirles con amor, aunque sea difícil. Sí. Así que eso es bueno. Si nosotros recordamos a Cristo, vemos claramente a Cristo en el Calvario, a Cristo en la cruz, siendo matado en la cruz. Pero Él nunca dijo ningún insulto. Él nunca se defendió. Como cordero fue llevado al matadero. Él vino y dijo: mi Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasa cuando nosotros somos ofendidos? ¿Qué es la primera reacción que nosotros tenemos? ¿Es enojo descontrolado o es una paciencia? Respondemos de una manera tranquila y paciente. No debemos responder ira con ira. Si alguien viene y te grita, te insulta, tú no vas a responderle de la misma forma si eres un cristiano. Tú vas a responderle de una forma afable, apacible, tranquila, mostrando y manifestando esa característica que refleja a aquellos que viven de acuerdo a su llamado. La primera reacción que debemos tener cuando nosotros somos ofendidos no es ofender a la otra persona, no, es mostrarle amor y perdón por aquella ofensa que haya hecho contra nosotros. Ahora, en último lugar, el amor que soporta. El amor que soporta, por eso finalizamos, solo puede ser el amor ágape, el amor divino, el amor que proviene de Dios. Este amor se da de una manera continua e incondicional. Ahora, el amor eros, hay tres tipos de amor, que es el amor eros, el amor ágape, el amor filial, o el amor filos. El amor eros es en esencia un amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque se interesa en otros solo en la medida
de lo que puede obtener de las otras personas. Por eso este es un amor, por decirlo así, un amor egoísta, el amor Dios. Es un hombre que toma y nunca da. Ahora, el amor filos o el amor fileo es ante todo un amor recíproco que se da el uno con el otro. Un amor que se da en la medida misma en la que se recibe. En cambio, el amor ágape es condicional y libre de todo egoísmo. Es la clase de amor. Es la clase de amor que se da de manera voluntaria sin importar lo que uno reciba. No esperamos nada. Es benevolencia inconquistable y bondad invencible. Un amor que se extiende hasta los enemigos y que ora por sus perseguidores. Por eso este es el amor ágape, el amor divino, el amor de Dios. ¿Cómo nos ha amado Dios? Nos ha amado de una manera incondicional. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la elección, Dios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y si nosotros vemos, Dios conoce la profundidad de la maldad de cada ser humano. Pero Él quiere que aún así, Él en su voluntad toma la decisión y escoge a estos pecadores para salvarlos. Y los llama en determinado momento a esta salvación. Ahora, Dios ama de esta forma tan profunda y asombrosa. Ahora, nosotros tenemos que amar de esta misma forma. Debemos amar sin esperar nada a nadie. Debemos amar de una forma voluntaria. No importa quién sea la persona. No importa si es tu enemigo. No importa si te trató mal. Tienes que amar. Porque es un amor incondicional. Hermanos, en la iglesia siempre vas a encontrar, hermanos, personas que son difíciles de amar. Personas que muchas veces no te van a dar buen trato, que muchas veces te van a ofender, que muchas veces pueden hablar mal de ti. Pero escucha bien, si tu amor es un amor ágape, aún a pesar de eso, vas a amar a esa persona, vas a orar por esa persona, vas a tolerar a esa persona. Porque lo que desprende de ti es el amor ágape, el amor divino, el amor incondicional. ¿Estamos? Entonces vamos a concluir orando al Señor, que Él nos ayude a cada uno de nosotros a que nuestra vida esté marcada por estas características. Padre Celestial, te agradecemos, Dios, porque dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias, porque nos has amado aún conociendo la profundidad de nuestra maldad. Nos has amado con un amor incondicional a nosotros, aquellos que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Has desbordado tu amor por los elegidos. Pero sabemos también, según las Escrituras, que tu justicia perfecta, tu ira potente, será manifestada a aquellos que no han sido escogidos. Señor, nosotros no merecíamos tu amor. Nosotros
impedimento para que otros lleguen a conocer a Jesús y lleguen a la salvación. Que nosotros seamos instrumentos utilizados en la expansión de la semilla del Evangelio. Y que sabemos que dará su fruto no cuando nosotros queramos, sino en el tiempo oportuno de Dios. Porque nosotros somos los que predicamos, pero el que da el crecimiento es Dios. Señor, por favor, ayúdanos a vivir solo para tu causa, a vivir enfocados en ti, a vivir vidas, Dios. Que todos nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, que todo lo que somos sea para tu gloria. Gracias, Señor, por esta mañana y por tu palabra autoritativa y suficiente. Gracias por este tiempo y gracias por todo lo que hemos